Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast. Les habla Cecilia Muñoz Cancela. Hoy tengo el gusto de presentar nuestro segundo episodio de Plataformas Sin Fronteras. Plataformas Sin Fronteras es un proyecto que busca amplificar y debatir iniciativas alternativas. A nosotros nos gusta decirle mejores en torno a plataformas digitales y el futuro del trabajo, el mundo del trabajo, desde la perspectiva de lo que se llama, a nuestro gusto, el sur global, la mayoría del mundo. Y no lo hacemos de cualquier manera, lo hacemos conjuntamente con universidades, cooperativas y medios de comunicación autogestivos. Hoy tenemos el placer de presentar a Denise Casparian. Para quienes no la conocen, Denise es doctora en Ciencias Sociales, es socióloga, es investigadora del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires, entre otras cosas que hoy nos contará. Y sus trabajos son de una rigurosidad enorme, que abordan temas cruciales como las empresas recuperadas y otros muy actuales y desafiantes como las plataformas cooperativas. Así que bueno, Denise, bienvenida. Muchas gracias por estar acá hoy. Gracias, Cecilia, y Eh, gracias a todo el equipo por la invitación. eh, bueno, para comenzar quizás preguntarte por eso, por lo que entendemos que fue tu primera línea de trabajo, corregirnos, que tiene que ver con las empresas recuperadas. Su tesis aparte está publicada en español y en inglés, se llama Empresas sin patrón, ¿no? Así, con signos de preguntas. Así que si querés contarnos sobre eso, estaría buenísimo. Bueno, les cuento un poco de esa trayectoria primera en el mundo de la autogestión. Era el año 2008, 2009, y bueno, para quienes no saben, en el mundo y también en la Argentina estábamos atravesando una crisis no tan fuerte como la que atravesamos a comienzos del milenio en la Argentina, pero importante de todos modos. Entonces, en ese momento yo era estudiante de sociología y estaba cursando algunas materias, un par de materias, que abordaban la cuestión del conflicto y del cambio social. Y a partir de esas materias fue que empecé a adentrarme un poco en la temática de las empresas recuperadas por sus trabajadores, que son unidades productivas que cuando entran en crisis, en general por crisis económicas, por crisis de la empresa en particular, quiebras, vaciamientos, ese grupo de trabajadores, o al menos una parte de los trabajadores y trabajadoras de esa unidad productiva, la recupera, es decir, la ocupa y la pone a producir de forma autogestionada. Ese proceso en la Argentina, si bien tiene experiencias de la década del 50, tuvo su auge en la crisis del 2001 y ahí se conformó en tanto movimiento, con sujetos consolidados, federaciones, organizaciones, referentes, referentas. Y, y lo que surgió fue que esas formas de organizar el trabajo de modo autogestionado, jurídicamente encontraron en la cooperativa de trabajo la forma más adecuada para sostener la forma en la que trabajaban esas experiencias de trabajadores y trabajadoras. eh, en sus primeros días, en sus primeros meses, se organizaban a través de asambleas, con relaciones mucho más igualitarias que en la empresa fallida anterior. Y entonces eso hizo que, para poder organizarse económicamente como una empresa en el sistema capitalista, encontraran en la cooperativa de trabajo la forma más afín a sus prácticas y más acorde a sus valores. Entonces, cuando comencé a investigar empresas recuperadas para ver cómo se organizaban y también cuáles eran las formas del conflicto cuando los trabajadores y las trabajadoras ya deciden trabajar sin patrón, entonces preguntarme por el modo en que de todos modos sucede el conflicto y cuáles son las resultantes de esos conflictos, también empecé a indagar otras cooperativas, porque las empresas recuperadas no solo se conformaron en cooperativa porque era la forma jurídica más cercana a sus prácticas, sino también porque en ese contexto, en ese momento, en los primeros años y en la primera década del siglo XXI en la Argentina y en otros países, el cooperativismo y la economía social tuvo como una revitalización. Eh, Se empezaron a conocer, y también las empresas recuperadas fueron parte de esa revitalización. Las prácticas de la economía social de mujeres en los barrios, de pueblos originarios, el trueque,
bueno, toda clase de emprendimientos asociativos. Y entonces en ese contexto me interesaba pensar no solo en las empresas recuperadas, sino en otras experiencias de cooperativismo y de economía social. Y también empecé a indagar, y esto también lo voy contando porque también sirve para comprender la actualidad, empecé a indagar otras cooperativas que en ese momento empezaron a tener mucha importancia en la Argentina, que eran las cooperativas que promovían directamente las políticas públicas, no las que surgían a partir de recuperar empresas que estaban en crisis, sino las que a través de políticas públicas, con subsidios, con conformación de redes también, se iban conformando. Uno de los programas más importantes en cuanto a la promoción de cooperativas fue el programa Argentina Trabaja, que funcionó entre los años 2009 y con distintas variantes hasta el 2018. Y entonces yo analicé en esa tesis y en ese libro cómo se desenvolvían los conflictos en cooperativas de trabajo, tanto empresas recuperadas como cooperativas promovidas por políticas públicas, porque me parecía interesante dos cuestiones, podría decir. Por un lado, no romantizar estas experiencias y considerar que todo es color de rosas y que todo funciona de forma armoniosa, porque me parece que no sumaba al pensamiento crítico sobre estas experiencias y a poder pensar eh, cómo sostenerse en el tiempo de forma realista, tomando en consideración también los conflictos que tienen lugar. Y también, por otro lado, porque me interesaba desde una perspectiva de la sociología que considera el conflicto no como una anomalía, sino como un hecho social, una relación social más, me interesaba también comprender las resultantes del conflicto que en muchos casos en una cooperativa puede dar lugar a cambios productivos, a cambios beneficiosos para ese colectivo laboral. Entonces, como con esas dos ideas de fondo fue que desarrollé la investigación, esa investigación primera, doctoral, sobre cooperativas de trabajo. Buenísimo, genial. Ahí tomaba esta cuestión de cuestionar, digo, por ahí esta pregunta de sin patrón, en realidad también digo esta cosa de, bueno, de no hay sin conflicto, ¿no? Quizás no sea un conflicto con un patrón, pero hay otro tipo de conflictos. Y de ahí también en escritura colectiva hay un material que editaste, que es este Saberes Recuperados, que entiendo que un poco sistematiza, organiza y aparte comparte de una forma muy amena, muy pedagógica, compartir que es un material que muchas cooperativas y muchas organizaciones reutilizan para nuevos asociados o como material de estudio para que enriquece también las prácticas de muchas cooperativas actuales que conocemos. No sé si querés compartir un poquito, ya que estás ahí, sobre Saberes Recuperados, cómo nace y un poquito de introducción. Está disponible en internet, después dejamos el link para quien lo quiera chusmear un poquitito, como decimos en Argentina. Sí, les cuento. Bueno, recién les comentaba en particular esa investigación que suena individual porque es la tesis doctoral, pero que siempre es en el marco de equipos y de grupos. Entonces, era una preocupación también que atravesaba todo nuestro equipo, que trabajábamos. Yo llegaba en ese año que les comentaba a sumarme a un equipo que estaba trabajando desde el 2003 en el tema, en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, y, y teníamos interés en poder trabajar con colectivos laborales sobre las dificultades o desafíos o escollos con las que se encuentran colectivos que deciden autogestionarse y trabajar de forma asociativa. A través de todos los años de trabajo del equipo, veíamos que habían ciertas cuestiones, ciertos conflictos o problemáticas que se repetían y nos parecía que valía la pena o que podía ser útil trabajar en talleres con trabajadores y trabajadoras de cooperativas, de distintos tipos de cooperativas, recuperadas, cooperativas promovidas por políticas públicas, cooperativas surgidas a partir de la iniciativa de personas que buscaban voluntariamente trabajar de forma asociativa, trabajar en esos talleres en torno a estas cuestiones recurrentes o estos conflictos típicos de la autogestión. Y la idea era trabajarlos en talleres para poder crear un material que luego les sirviera a las cooperativas por venir, decíamos nosotros. Hay un montón de saberes acumulados, por eso
el librito se llama Saberes Recuperados. Hay un montón de saberes acumulados en la práctica cotidiana de las cooperativas que no queríamos que se perdiera, que queríamos que fuera útil para cooperativas que se conformaran o para cooperativas que tenían sus años pero que se encontraban con esas problemáticas quizá en un momento especial. Entonces, en el libro tenemos 5 o 6 capítulos que tratan, por ejemplo, cómo distribuir los ingresos, o sea, las retribuciones entre los trabajadores y las trabajadoras de cooperativas, cómo tomar decisiones de forma colectiva, cómo construir liderazgos que para las cooperativas sean justos o acordes a la autogestión. La cuestión de los liderazgos siempre es un tema difícil en las cooperativas, que muchas veces suena a todo lo contrario a construir relaciones horizontales, pero no necesariamente. Los liderazgos autogestionados pueden tener sus propias características. Entonces, ¿cómo construir liderazgos? ¿Cómo organizar el trabajo? ¿Cómo incorporar nuevas personas a las cooperativas? Bueno, todos esos temas los trabajamos en talleres y lo volcamos en un material específicamente pensado para cooperativas, en donde las cooperativas podían ver qué habían hecho otras cooperativas con el tema, qué dificultades habían surgido de esas soluciones eh, y qué aprendizajes, qué aprendizajes querían dejar las cooperativas con más años para las nuevas. Buenísimo, clarísimo, Den. Y ahí hubo un movimiento que hiciste, asumo, alrededor del 2020, quizás fue un poquito antes, ahora nos contarás, a estudiar, y te conocemos y te leemos vinculados a este nuevo concepto que son las plataformas cooperativas. ¿Cómo fue ese salto? ¿Por qué es un salto? Decís, bueno, hay una relación ahí, un puente que vos trazás. Sí, bueno, efectivamente fue alrededor del 2020 que coincide. En realidad comenzamos, bueno, vamos a ir un poco más atrás. Y también, bueno, perdonen que me voy a poner un poco como más personal, pero porque, bueno, tiene que ver con las trayectorias de cada una. Yo había terminado mi tesis y justo lo que sucedía en ese momento es que se veía cada vez más a los trabajadores y trabajadoras de plataforma por las calles y en ese lugar, sobre todo repartidores o conductoras de plataformas de transporte de personas. Y entonces, siendo que yo venía investigando a trabajadores no asalariados, cuando veía a esos trabajadores y esas trabajadoras por las calles y las problemáticas que se planteaban, o los conflictos o las demandas que plantean esos trabajadores, veía como cierto nexo o cierta posibilidad de nexo entre los trabajadores no asalariados pero autogestionados de cooperativas y estos trabajadores de las plataformas que no se entendía muy bien en dónde, en dónde categorizarlos o cómo categorizarlos. También algunas de las primeras protestas que desarrollaron los trabajadores y las trabajadoras de delivery, por ejemplo, eh, trabajadores de la Central de Trabajadoras de la Economía Popular, la CETEP, habían ido a apoyarlos. Entonces yo veía que había ciertos puentes ahí, ciertos puentes posibles, o sea, teóricos, pero también posibles de organización. Y entonces comenzamos a leer sobre plataformas en general con un grupo de colegas en el Germani, pero también en el Centro Cultural de la Cooperación. Empezar a leer como para aproximarnos a la temática. Y ahí cuando empezamos a leer, nos enteramos además que no en Argentina, pero sí que en otros países había experiencias cooperativas de plataformas. Bueno, y ahí nos volvimos locas. Porque acá no las habíamos visto aún, pero veíamos que había un movimiento que se iba formando. Y eso sí, en particular, sucedió más cerca de la pandemia. En realidad recuerdo que leímos sobre eso antes, pero lo que pasó en la pandemia con la virtualidad fue que se abrió la posibilidad, o por lo menos para mí, porque imagino que otros trabajos en otros sectores, en otras actividades ya se trabajaba mucho más así, pero se me abrió la posibilidad de conectarme por internet a, a charlas, a cursos, incluso con personas que me pudieran contar qué estaba sucediendo en esos otros países, porque tampoco es que había tantos artículos, que es como la modalidad clásica en la que nos enteramos de las cuestiones en el ámbito académico. Entonces en la pandemia hice un curso sobre plataformas cooperativas que daba
el PCC, el Platform Cooperativism Consortium, que era como la institución desde la cual Trevor Scholz hablaba sobre cooperativismo de plataformas, y la verdad era el primer texto que habíamos leído el año anterior, un textito como corto de él que lo que hizo bien fue traducirlo a distintos idiomas, no estaba solo en inglés, sino que estaba en castellano, entonces lo pudimos leer en castellano. Y bueno, y después del curso y de conocer gente, pude conocer estas otras experiencias que no estaban en Argentina, pero también esos años, esos cursos, con esa virtualidad, conocí a trabajadores y trabajadoras de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, FACTIC, que también estaban interesados en el tema, tratando de desarrollar plataformas cooperativas y estaban en mi mismo país. Entonces ahí de nuevo nos volvimos más locas y, y ahí nos metimos de lleno con la temática y en el año 2021 directamente comencé a trabajar y a investigar con ustedes, Ceci, con otros compañeros y compañeras de la federación, en la implementación, por ahí me adelanto un poquito, pero en la implementación argentina de una plataforma cooperativa, y ahí bueno, me metí de lleno, y también lo bueno para mí de eso fue, porque si bien me interesaban las cooperativas de plataforma, pero que estaban todas afuera, digamos, yo siempre investigué como procesos en Argentina, entonces eso me entusiasmaba muchísimo y me permitía como contribuir a la construcción de conocimiento de algo que estaba sucediendo acá. Bueno, buenísimo. Ahí eso, me muero de ganas de preguntarte más sobre eso. Quizás antes, pensando en nuestro público, si nos compartirías una definición o un abordaje para que quizás la persona que lo escucha por primera vez de qué es una plataforma cooperativa, como para dar ahí un marco general y por ahí ya si querés nos metemos de lleno más en los casos sobre los que investigaste que está bueno saber más. Bueno, ese es todo un debate, ¿no? ¿Qué es una plataforma cooperativa o una cooperativa de plataformas? Y la verdad es que es un concepto que está en constante transformación, como creo que como todos los conceptos que tienen contextos, ¿no? De conformación, contextos políticos, económicos, sociales, regionales. Lo que pasa es que cuando un fenómeno es como tan reciente nos lo pone frente a nuestras caras, pero los conceptos son así siempre. De hecho, a veces tendemos a descontextualizarlos cuando se tratan contextos del siglo XIX creados en Europa y entonces nos sirven para todo, pero no es así, también tienen sus contextos de creación. Y a mí me sirve, ahora voy a decir que creo que es, ¿no? Después de toda esta introducción, pero a mí también me servía pensarlo en vinculación con las empresas recuperadas, porque en los primeros años, que yo todavía no investigaba el tema, yo ya llegué cuando estaba definido, había un súper debate sobre qué eran las empresas recuperadas. O sea, de poder distinguir esos 3, 4 atributos que hacen una empresa recuperada. Y de hecho, el mismo movimiento, la misma acción colectiva, hay un libro bastante nuevo que lo reconstruye muy bien, que es un libro que es cortito, también esta idea de libros cortos y directos y sin tantas citas y sin tantas vueltas que sirvan también para la reflexión política, para los trabajadores y las trabajadoras, que se llama Autogestión Movilizada, también se encuentra en internet, es de María Inés Fernández Álvarez y Julián Rebón, que reconstruye también cómo el concepto de empresas recuperadas se fue construyendo en la lucha y a partir también, a partir también de sus protagonistas, de los referentes, de las referentas, de las empresas recuperadas, de los investigadores que en esos primeros años estaban súper metidos en las empresas, sosteniendo incluso las ocupaciones. Bueno, entonces, dicho todo esto, hay definiciones varias. Lo que sí podemos decir sobre una plataforma cooperativa hasta ahora es que se trata de proyectos, iniciativas o tecnologías digitales ya funcionando que se basan en la tecnología de Internet, o sea, en lo que facilita Internet para la relación entre distintos grupos sociales y que se maneja con los principios del cooperativismo, con los principios y los valores del cooperativismo, que son la democracia, la propiedad colectiva, eh, la importancia, o sea, la centralidad del cuidado de la comunidad. Un poco esos tres son los principales. Y que entonces, si bien esos proyectos pueden no ser formalmente cooperativas, intentan a partir de esos principios
intentan o efectivamente terminan de desarrollar tecnologías digitales que sirvan para poner en vinculación distintos grupos sociales. Y de nuevo, pueden no ser las plataformas clásicas que tenemos en mente que se desarrollan en la economía de mercado mainstream, porque justamente estas tecnologías, al ser pensadas con estos otros valores, efectivamente terminan siendo muy distintas. Entonces también nos preguntamos si podemos usar la palabra plataforma sin que dé lugar a confusiones. Pero entonces con estas trampas del lenguaje, de que es una cooperativa pero no necesariamente, de que es una plataforma pero no necesariamente, de todos modos es un término que sirve para poder englobar de forma momentánea, al menos, un conjunto de experiencias que buscan desarrollar tecnologías digitales sustentadas en lo que permite Internet con valores de solidaridad, de democracia, de igualdad económica, de no discriminación, de igualdad de géneros también. Diría que va por ahí. Bien, buenísimo. Bueno, nos querés contar un poquito por ahí de las experiencias en las que te metiste estos últimos años, o algunas que te parezcan como interesantes o que sean ilustrativas, ¿no? Tanto de este debate como de esta definición que pudiste así como dibujar, pincelar recién. Bien, bueno. Bueno, la primera y la que también compartimos nosotras fue la de CopCycle, en particular diría en cómo fue el proceso de localización, le podemos decir, de todo lo que implica CopCycle, que es un software para organizar repartos, pero también es una comunidad, un colectivo, una federación de las cooperativas que utilizan ese software. O sea, es esas dos cuestiones a la vez. Entonces, cómo localizar todo eso en la Argentina fue lo que me llevó los primeros años y muchos años y me sigue llevando como tiempo, ganas, deseos. Y aparte creo que de ahí es donde extraje la mayor cantidad de aprendizajes sobre, por ejemplo, qué es una plataforma, qué significa que sea cooperativa, cuáles son los escollos de, de la adaptación, si es que podemos usar esa palabra, de las tecnologías a los distintos contextos. Bueno, entonces, contar un poco sobre esa experiencia que creo que por ahí para quien no la conoce puede ser súper jugoso. CopCycle se creó alrededor del año 2017 en Francia, el software, digamos, y también la asociación, a partir de un grupo de personas que no hacían reparto, pero que sí estaban vinculadas con personas que trabajaban para plataformas mainstream de reparto, para ofrecer una alternativa que no precarizara, que no extrajera datos, que fuese justa con los trabajadores para organizar la logística del reparto. Y para organizar en particular la logística del reparto en bicicleta. Después de que, o sea, los primeros años se fue desarrollando esa asociación y ese software también, pero con la pandemia, así como desde el lado de la investigación tuvimos muchas posibilidades de conocer otros mundos y de ponernos en vinculación con otras personas, también fue un momento, bueno, de transformación de un montón de cuestiones, pero la cuestión, el trabajo y el sector de delivery y de reparto también atravesó como un boom. Y eso encontró al software con algunos años de desarrollo, de repente con una demanda altísima de colectivos de trabajadores y trabajadoras que querían empezar a utilizarlo. Y eso también, a través de estas redes internacionales, también llegó a la Argentina, a la Federación de Cooperativas Tecnológicas de la Argentina, que les pareció un proyecto interesante, justo, pertinente, y entonces se puso como objetivo la federación tomar en principio, o sea, lo que la federación se haga hacer sobre todo, que es trabajar con software, y ahora siento que estoy hablando un poco por vos, Cecilia, pero después en todo caso cuando tomes la palabra podés complementar. La federación decide, centrándose en su métier, en su conocimiento, adaptar o trabajar con el software de modo tal de que funcionara en Argentina, que a priori o en principio
habían algunas cuestiones muy básicas que podían llegar a ver las personas que se dedican a la tecnología que hacían falta. Bueno, que se pueda pagar a través de la app en Argentina, que funcionen las rutas en Argentina, que pueda haber una funcionalidad para pagar en efectivo, porque hace varios, o sea, ahora probablemente cambió, pero en el 2020, 2021, acá en Argentina nos seguíamos manejando un montón con efectivo. Entonces había que hacer un par de cuestiones básicas en el software para que funcionara acá. Mientras que Upcycle en Europa creció mucho en Francia, creció mucho en España, pero digamos, esos son los dos países centrales. Ahí funciona porque tienen también un montón de cuestiones unificadas por la Unión Europea, entonces se puede mover con mayor facilidad de país en país por cuestiones impositivas y por ese tipo de cuestiones, pero tampoco es que creció mucho, mucho más allá a otros países que no fueran de Europa Occidental o que fueran de otros continentes. Si bien el software está disponible porque tiene características del estilo de software libre, con ciertas especificidades, pero con la posibilidad de que colectivos autogestionados lo utilicen, si bien está como un software disponible, tampoco era tan fácil que funcionara en distintos lugares fuera de Europa Occidental. Y entonces ahí fue que la federación se cargó el hombro de hacer esas primeras adaptaciones de software que después dieron lugar a un montón de otras cuestiones que imagino que no estaban contempladas al comienzo. Por ejemplo, en términos políticos, intentar formar parte de la federación, no solo beneficiar a colectivos de reparto en la Argentina con un software libre, sino también poder juntar fuerzas y formar parte de la federación. Y eso era una discusión política que implicaba también debatir sobre el uso de la bicicleta sí o no, o bajo qué condiciones en nuestro país, que es muy distinto a un país de Europa Occidental en términos de disponibilidad de bicicletas, de calles, de distancias, de infraestructuras. Y entonces también tenía su beta política. Y después también comenzó a vislumbrarse que también tenía una beta como organizativa de los colectivos de reparto. No era suficiente que hubiera un software, tenía que haber colectivos de reparto con posibilidades de incorporarlo, que eso implica un montón, porque implica que tenés que tener un grupo de personas que ya tiene aceitada una modalidad de trabajo, que tiene capacidades para incorporar el uso de tecnologías digitales en su trabajo cotidiano, entre otras. O sea, esas son las dos primeras. Pero digo, había también un desafío organizativo de organizar el sector cooperativo de reparto en la Argentina. Y bueno, yo creo que esas tres dimensiones, la política, la organizativa, la tecnológica, se fueron desarrollando de distintas maneras, fueron avanzando en distintos grados, y ahí fue que trabajando de forma conjunta entre el equipo de desarrollo de FACTIC, el equipo de trabajo de FACTIC y las personas que estábamos investigando junto a ellos, tanto yo como otra colega que se llama Julieta Grasas, y también otros colegas del Centro Cultural de la Cooperación, fuimos aprendiendo esto que les decía recién sobre la definición, que las plataformas cooperativas son cooperativas de cierto modo, porque, por ejemplo, la Federación de CopCycle por ahora es una asociación, no es una cooperativa. Las cooperativas que lo utilizan no es necesario que estén constituidas formalmente cooperativas, siempre y cuando puedan demostrar que son un colectivo autogestionado. Y por otro lado, que la plataforma que FACTIC en la que estaba trabajando para que funcione en la Argentina no era una plataforma como las que nosotros conocíamos, como la de Uber Eats, o Rappi, o Deliveroo, o Globo. No funcionaba de la misma manera. Si bien por un lado era obvio, por otro lado en realidad fue surgiendo durante esos años de desarrollo e implementación argentina, porque requería que el colectivo de reparto estuviera organizado, no era una app como las que conocemos, en la que un trabajador entra y tiene tareas y repartos que realizar de forma automática, casi como mágico parece, ¿no? No se ve ningún ser humano trabajando en que eso suceda. Claro, no, todo lo contrario, la plataforma cooperativa de CopCycle implicaba que había un grupo que conscientemente y con muchas horas de trabajo dividía las tareas, hablaba con restaurantes para que esos restaurantes cargaran los menús, también difundía el proyecto entre las comunidades para que lo utilizaran. No tenía nada de lo resolutivo, de lo automático que dan los algoritmos de las plataformas mainstream. Entonces también nos hacía pensar, bueno,
deberíamos seguir usando la idea de plataforma, de qué forma comunicar que es una plataforma pero distinta a la mainstream. Y eso es un desafío siempre del cooperativismo, de la economía social y de todas las experiencias alternativas a las hegemónicas, que por un lado están en este sistema, pero por otro lado juegan con otras reglas y por un lado se definen en oposición a algo y entonces en un momento sirven las definiciones en las que decimos cómo nos parecemos o cómo nos diferenciamos, pero a veces terminan generando un berenjenal de confusiones sin que no se entiende qué es en particular esa tecnología digital que tenía CopCycle. Ay, me da ganas de preguntarte más cosas sobre eso, pero te voy a proponer ahí un pequeño movimiento. Vos ahí, digo, yo también salgo del closet, digo, hemos trabajado un montón juntas en este proyecto que estás contando. Eh, Así que sí, coincido, igual no tengo nada que agregar, por ahí estoy como en el rol de entrevistadora, pero sí, creo que gran parte de los debates y de los temas tal cual vienen por ahí. Eh, Quizás en esto del trabajo conjunto que vos contabas, que digo que quizás lo tenemos muy naturalizado en esta dinámica de trabajo entre un equipo de investigación y un equipo de trabajo, en este caso de una federación de cooperativas tecnológicas y otros actores de la economía social, como nombrabas, ¿no? Los colectivos, las cooperativas de repartidores, en su momento articulando también con sindicatos, con movimientos sociales y políticos que estaban en el sector de reparto, digo, todo ese tejido. Quizás que nos puedas contar un poco desde tu punto de vista, digo, ¿qué es esto de la investigación-acción o esto de trabajar conjunto? También vos hablabas, bueno, de un paper, pero no hubo otras formas y otras metodologías que fuimos desarrollando ahí en el camino. Que de nuevo, entiendo es algo que tenemos muy naturalizado, pero quizás no necesariamente es lo que más sucede en la relación entre investigación y procesos sociales, económicos, políticos, digo, empresas, etcétera. No sé, quizás puedas introducirnos como una idea de qué es, de qué es esto que se hacía y cómo lo Sí. estás pensando, reflexionando ahora, ¿no? Digo, luego viene en tu caso de un proceso largo, entiendo desde un principio, ¿no? Del trabajo que vos hiciste, pero creo que tiene un valor en sí mismo. Bien, voy a arrancar, o sea, hay una forma en la que lo expresa una colega que me parece que es muy clara y que justo la semana que viene hay un encuentro para debatir sobre estas formas de trabajo y voy a arrancar con eso también. Creo que la clave como de esta investigación participativa o investigación-acción o esta forma conjunta de trabajo tiene que ver con que pudimos o con lo que hacemos es co-construir agendas. Agendas de trabajo que incluye el desarrollo, las cooperativas y también la investigación, o sea, agendas de trabajo conjuntas. Tener como la flexibilidad, no sé si flexibilidad, la predisposición a a esa co-construcción de agendas. ¿Y qué implica, creo, para el equipo de trabajo a partir del cual hicimos todo esto? Había una plataforma cooperativa que desde una federación y desde la investigación queríamos que funcionara en Argentina, queríamos conocer, queríamos fortalecer y queríamos también aportar críticamente a la reflexión sobre ese devenir. Y creo que como que lo que surgió fue que pudimos co-construir agendas, decir, bueno, trabajamos juntos para que esto suceda y también trabajamos juntos para que mientras sucede ir aprendiendo. En general, hay siempre, o sea, hay saberes en la práctica, pero hay que también, como para poder visibilizarlos y también poder eh, mostrarlos y ponderarlos, hay que dedicarle un tiempo como para sistematizarlos, plasmarlos de alguna manera en la oralidad o en la escritura. Y entonces creo que en el equipo pudimos tener esa agenda conjunta de trabajo de decir, queremos que esta plataforma funcione y queremos que funcione eh, bien y de forma crítica y para eso tenemos que trabajar de forma conjunta en el desarrollo y también en dedicarle tiempo a hacernos algunas preguntas y encontrar respuestas provisorias y también dedicarnos un tiempo a escribir algo sobre esto, aunque más no sean un par de carillas.
Y también dedicar un tiempo a encontrar, que en un momento lo pudimos hacer, a encontrar marcos de trabajo que pudieran sostener esto, porque es clave en estos procesos largos de trabajo de muchas personas, con muchos intereses distintos que confluyen en una agenda conjunta, encontrar recursos y tiempos que lo sostengan. Y me parece que todo eso confluyó, ¿no? Poder construir marcos, poder dedicarle tiempo al desarrollo y a la reflexión sobre ese desarrollo, poder ir identificando estas dimensiones que decimos, que fue sucediendo en el proceso, no era solo la tecnología, eran las organizaciones, no eran solo las organizaciones, era también la política. Y la predisposición creo que, por decir de ambos lados, aunque en realidad estábamos bastante, eran ambos lados, pero también estábamos bastante en simbiosis, de ambos lados de, de realmente como apropiarse de esa agenda compartida, como decir, a mí me interesaba la reflexión, así como me interesaba el desarrollo y hablar con las cooperativas para que se sacaran las dudas sobre cómo podía funcionar, así como desde el equipo de Factic les interesaba el desarrollo, tanto como todas esas horas de reflexión y de preguntas y de escritura de ponencias y de escritura de artículos que hicimos de forma conjunta. Creo que iría por ahí. Sí, y ahí sumo quizás de mi lado, me pongo más el sombrero del lado de Factic, que hubo también, digo, una adaptación de las estrategias de cómo comunicar, por ejemplo, esas sistematizaciones o esas reflexiones, porque es probable que, digamos, desde la federación no hubiéramos tenido la predisposición, la capacidad, digamos, por ejemplo, o no hubiera sido tan interesante leer, por ejemplo, un paper que tiene como unas lógicas y unas dinámicas, y si quizás estos talleres que se diseñaron como espacios de difundir resultados que nos permitían en la práctica, digo, reflexionar sobre los procesos, cosas que en general no tenemos disponible cuando uno está en proyectos, digo, en cualquier proyecto, pero digo, en particular los de tecnología, hay como un corto plazo, una coyuntura, una cuestión, digo, desde lo funcional, desde lo técnico, que se consume el tiempo y la disposición que uno tiene, y también como la capacidad de tomar esa distancia, esa perspectiva de, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Como nos pasa a todos cuando nos zambullimos, ¿no? En una temática. Entonces creo que ahí hubo algo muy virtuoso en ese ir y venir, que no era leer un paper pensado para un público que no era los protagonistas del proyecto, sino una serie de herramientas, de talleres, de discusiones, de documentos más breves, de presentaciones, que volvían accesible y se ponían al servicio de un proceso que estaba vivo en ese momento. Porque también es eso, digo, nos ha pasado, nos pasa desde Factic, que vienen un montón de tesistas a hacer sus tesis sobre nosotros, pero quizás la posibilidad de enterarnos qué se aprendió sobre eso es 3 años después, con suerte, y en un formato y en una dinámica que no necesariamente es reapropiada por los colectivos, ¿no? de las cooperativas de la federación. ¿Vos cómo viviste esa experiencia? ¿Qué significó para vos? Digo, como desde tu aprendizaje como investigadora, digo, poniéndote ahí el sombrero de investigadora. Bueno, también, y justo reflexionábamos esto hace unos días con Julieta, también aprendimos otros formatos, aprendimos un montón de cosas que decíamos que creemos que aprendimos un montón del sector cooperativo tecnológico que tienen sus formas de trabajo, por ejemplo, esos años de trabajo conjunto en la que teníamos reuniones eh, bien específicas, o sea, ustedes tienen una forma de trabajo en la que ponen objetivos claros, no digo todo el sector, digo con los que trabajábamos, no sé, objetivos claros, dinámicas claras, cierto tiempo, que incluso dicen daily, weekly, a esas clases de reuniones, que viene de los proyectos en los que trabajan, y esa organización del trabajo también a nosotras, que en la academia todo es más largo, muy largo, nos permitía como tener esos tiempos cortos y concretos y decir, bueno, para esta reunión hace falta esto, o incluso cuando tienen los plenarios hay que presentar una memoria, en la memoria hay que tener esto, también sus formatos en tanto sector tecnológico y en tanto sector cooperativo nos dieron un montón de estrategias a nosotras de trabajo más dinámico, de tener productos en el sentido de algunas carillas escritas para alguna actividad en particular que era necesario tener, también como aprender de sus tiempos, de sus formas. Para nosotras, o sea, aprendimos un montón. Creo que eso yo ahora también
lo uso como tener cierta planificación de las cosas, lo uso en general, no solo para los proyectos en los que trabajamos juntas, sino en otros. Ahí sí aprendimos un montón. Interesante, las famosas metodologías ágiles, que Sí, sí, bien del sector tecnológico. Inclusive, digo, también es una retraducción, porque digo, son metodologías pensadas para el sector tecnológico corporativo en general, digo, que también tienen como ciertas lógicas jerárquicas y tal, y también son de alguna manera resignificadas al cooperativismo, ¿no? Así que ahí como bien, todo muy mixturado, muy sí, porque también mezclados con, fronterizo, perdón, ahí no, me no, pasó. perdón, yo. Claro, fronterizo. Porque también ahí mezclado como con las dinámicas que tienen como federación. O sea, la dinámica del plenario, de las memorias, de los balances, eso es bien cooperativo. Y también hubo como un mix entre esas cosas que hacen nuevas metodologías que a nosotras nos enseñaron un montón. Bueno, así, enganchando un poco con esa idea, pensando que es probable que este material, digo, llegue o se comparta, digo, a personas que estén o enterándose ahora con una inquietud por estas temáticas o que ya las venga estudiando, y también por ahí personas de la academia, gente que está investigando, o tesistas y tal. ¿Vos qué les dirías o qué recomendaciones harías o qué propuestas les harías o en estas agendas, digo, para construir estas agendas, o desde lo metodológico o desde las temáticas? Digo, che, acá por ahí necesitamos saber más sobre esto. Digo, así, bien amplia a lo que se te ocurra, imaginando ahí esas personas. Saludamos Bueno, a... por lo metodológico, o sea, justo que estábamos hablando quizá más de eso. En lo metodológico, mm, creo que a alguien que recién arranca le diría, porque a veces desde la academia vamos como ya con el miedo de decir, estamos sacando tiempo, a nadie le interesa lo que hay como cierta cosa así de la academia, encima el contexto en el que estamos, bueno, a nadie le interesa. Y quizá todo lo contrario, ir con ir sabiendo que por lo menos la experiencia que yo tuve es que les interesa un montón. Incluso en las entrevistas que hice, quizá no dar por sentado, hay como por ahí una pregunta de rigor en las entrevistas, incluso, bueno, en realidad a veces no está. Bueno, ¿querés decir algo más? Algo que no te haya preguntado. Y medio porque quizá, viste, puede quedar ahí perdida, pero como darle mucha importancia a eso, porque en general hay un montón de cuestiones que la otra persona quiere decir, preguntar, saber, reflexionar. Me parece que tomarse la investigación más como una reflexión conjunta. Bueno, hay un montón de textos sobre metodologías que hablan de la entrevista como esto, pero a veces por ahí uno se olvida. Tomar esa entrevista como un momento de aprendizaje conjunto, el acercamiento, digamos, a las experiencias planteado de ese modo, ponerse a disposición como un actor en un aprendizaje conjunto y también preguntar específicamente, más allá de que ahora pueda yo mencionar algunos temas que me parecen importantes, preguntar en particular si esto que les dicen, bueno, yo tengo esta idea, les resuena o no les resuena, o sea, preguntarle a las personas con las que queremos investigar qué opinan sobre la pregunta que tenemos, sobre la inquietud que tenemos. Y quizá, porque yo me imagino, quizá no todas las investigaciones pueden ser por los tiempos que llevan o por las dinámicas o por los recursos, pueden ser completamente pensadas, como yo decía, construcción de agendas, co-construcción de agendas, ¿no? Quizá una tesis es muy larga, quizá las cooperativas tienen otros tiempos, porque, por ejemplo, nosotras pudimos trabajar juntas en una época en la que encontramos ciertos marcos, ciertos recursos que nos lo permitieron y quizá hoy en día no están. Entonces, ¿cómo hacer también para aprovechar al máximo los tiempos que nos pueden brindar las personas para contarnos sobre sus experiencias? Entonces, como no siempre está, sí de todos modos dedicarle tiempo a la reflexión conjunta y a preguntarle a las otras personas qué opinan sobre lo que queremos investigar, no dar, o sea, no ir con un tema cerrado de investigación y bueno, y ahora yo quiero investigar esto. Eso por ahí en términos metodológicos. En términos de agenda, yo creo que hay que investigar temas, o sea, que le puedan, si bien por un lado dije, bueno, quizá uno tiene un tema de investigación y no tiene los recursos para involucrar a las cooperativas, por otro lado tratar de que ese tema de investigación esté vinculado con los desafíos que están teniendo las cooperativas y las plataformas que se están desarrollando, que existen. Quizá
tener un pantallazo de todos los proyectos y poder identificar algún desafío común que estén atravesando y tratar de ir por ese lado. Y en las investigaciones, tratar también de que las investigaciones sirvan para vincular actores que nos vamos encontrando. Por ejemplo, este año conocimos a muchas cooperativas de tecnología, pero que no trabajan en desarrollar plataformas o software, sino que trabajan en refuncionalizar hardware o en tratar de que la conexión a Internet llegue a barrios que no tienen conexión a Internet. Y entonces que nuestra investigación también implique poner en contacto a esas cooperativas con las cooperativas de tecnológicas que ya están más establecidas. Tratar de que nuestro trabajo también implique armar red en el campo que investigamos o con el que investigamos. Son muchas cosas, pero creo que estos años aprendí que la investigación implica como mucho más que, si bien ya lo hacíamos en el equipo, como decía Cecilia, pero además de la construcción de conocimiento, si podemos contribuir a que se armen redes, contribuir a que los proyectos avancen. Buenísimo. Bueno, yo tengo una última pregunta de cierre, pero bueno, tal como vos decías, preguntarte si hay algo más que sientas que se quedó en el tintero, que tengas ganas de comentar o que se nos escapó ahí del recorrido que hicimos hasta ahora. Ay, no, la verdad no. O sea, re mala entrevistada. No, por favor, No, al no, no, revés, se ve hablamos un que montón. Hablamos un sí, montón. fuimos para muchísimos lados. Bueno, eso, agradecerte el tiempo y nos proponemos en este podcast cerrar con esto, con un ejercicio de imaginación. Sabemos que es un contexto, está Rúa Benjamin plantea esta crisis que tenemos económica, ecológica, social, política, democrática, no sé qué más decir, también como una crisis de imaginación, y es verdad, quizás también hay una sobresaturación de estímulos, y también una sobresaturación de crisis. Bueno, y el estilo argentino también es un estilo particularmente intenso, somos muy buenos en esto de las crisis. Y bueno, y eso a veces hace que uno esté agobiado, ¿no? Pero bueno, intentar jugar un poco juntos acá y pensar este ejercicio de imaginación de qué futuro podemos imaginar en relación a estas temáticas que abordamos, qué nos podemos, qué podemos ver para adelante, o qué quisiéramos también animarnos a soñar ahí un futuro, aunque quizás los pronósticos más racionales no sean tan positivos, quizás podemos imaginar un futuro que queremos o que nos da ganas. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos pensar? Sí, es difícil, lo sé. Es re difícil. O sea, antes por ahí de ponerme más concreta, que a ver, quizá a esto decirlo en voz alta me ayude, como que, bueno, investigamos, desde la investigación nos interesan estas cuestiones, después por otros motivos también, pero desde la investigación porque creemos realmente que, por lo pronto, que existen y que investigarlas demuestra que existen, ¿viste? Porque no puedes investigar, bueno, no sé, pero digo, no puedes investigar algo que no existe a priori. Entonces, investigarlas demuestra que existe. Entonces, partimos de eso. Y esto también lo hablamos muchas veces nosotras que decimos el mundo que queremos, pero ojo que ya lo estamos haciendo. Como que al investigarlo, al hacerlo, mostrar que existe. Porque en realidad parte de esto de, de que no podemos imaginar es que también creemos que no está. O sea, hay algo del capitalismo que al ser hegemónico nos tapa todo lo demás, lo subsume, lo oculta. Bueno, entonces, por un lado, en términos de investigación, un futuro en el que no sean investigaciones secundarias o minoritarias o olvidadas, sino que sea una super línea de investigación. Porque la verdad es que cuando estamos en el ámbito de, como vos decías, mucha gente que no sabe, incluso vamos a congresos sobre plataformas que incluso tienen una perspectiva crítica, pero las cooperativas son poquitas, somos pocos los que hablamos sobre eso.
Entonces, que la investigación crezca a la par que crecen las experiencias, con un futuro como con más investigación y experiencia sobre eso. Porque bueno, lo investigamos porque creemos que está y porque creemos que podemos contribuir a que sean cada vez más fuertes. Entonces, bueno, yo me imagino ese futuro con, o sea, con muchas más cooperativas, con muchas más plataformas alternativas. La verdad es que, bueno, ya que voy a imaginar como con una sociedad solidaria, pero que también lo que requiere es como, bueno, es que lo que pasa es que tiene que cambiar todo, porque por un lado que crezcan las experiencias, pero para que cambie el sistema, para que tengamos posibilidad de relacionarnos de otra manera, tiempos de relacionarnos de otra manera, instituciones que no nos acoten a actuar de forma individualista, meritocrática. Bueno, nada, o sea, hay un punto en el que me imagino un futuro que es así y que con estas experiencias intentamos que vaya sucediendo, que hayan partes en la sociedad en que sean así. Pero la verdad es que en un futuro me gustaría levantarme y que todo sea, o sea, desde que desayuno hasta que me voy a dormir, que sea un día en el que todo es cooperativo, pero no solo que voy a cooperativas a comprar, no, porque eso sería como el mismo mundo, como otra forma de trabajar, otra forma de construir las familias y los tiempos en las familias. Eh, Otra forma de vincularse con los vecinos, o sea, eso me imagino. Qué lindo. Bueno, igual estuvo bueno porque digo, el ejercicio de imaginación podría haber sido totalmente como especulativo y vos estás diciendo, bueno, en realidad en el presente está el germen. En realidad digo, no está todo, no está fuerte, no es hegemónico. También digo, hay una pregunta por la hegemonía ahí, porque digo, si no queremos más de lo mismo, entonces no vamos a disputar una hegemonía que invisibilice, ¿no? Sino que es otra y como ahí hay todo un desafío también. Bueno, hermoso, Den. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, ¿algo para agregar? Si no, damos por cerrada esta No, experiencia. gracias a ustedes por el proyecto en general y por la invitación. Bueno, gracias, Den. Bueno, y a les que llegaron hasta acá, bueno, muchísimas gracias y invitarles a que nos sigan en redes y que visiten nuestra página PWP de podcast, que ahí van a tener más capítulos, más de nosotros y diferentes formas de conectarnos. Si alguien tiene algo para compartir o alguna idea de alguna temática o lo que fuera, acá recontra abiertas a escucharles. Así que bueno, muchas gracias, hasta la próxima, chau chau.